Hola, muy buenos días a todos. Me presento con ustedes. Mi nombre es Junuen Gómez Paredes. Em, Creo que ya he tenido el gusto, no es cierto, con dos, tres personitas por ahí más o menos se me hace conocido el nombre, pero no sé si sean los mismos alumnos. Bien, estamos aquí en la materia de Introducción al Estudio del Derecho. Es la materia en la cual los voy a apoyar. Ya llevamos una semana de inicio y nos restan otras 3 semanas, ¿ok? Eh, Bien, he preparado un material algo sencillo con los principales temas y los puntos finos, obviamente, de la materia para poderlos trabajar con ustedes. Espero que puedan ver la grabación o pues que puedan ingresar en unos minutos más para poder aclarar algunas dudas que llegaran a tener. Bien, la primera unidad se refiere a lo que es el derecho y la sociedad. Hay tres puntos medulares en este tema que son el ser humano, todos los elementos condicionantes del derecho y la sociedad. Ajá. El ser humano, pues bueno, será esa persona susceptible de derechos y de obligaciones, ¿no? Entonces, hay ciertos principios básicos que van a facilitar la vida en sociedad. ¿Por qué? Porque el ser humano requiere o necesita vivir en sociedad, no puede vivir solo, no puede ser ermitaño, tiene que vivir en una cultura, tiene que crear normas que lo regulen, tiene que crear leyes, tiene que buscar esa sana convivencia al momento de estar viviendo en sociedad. Entonces, hay ciertos principios básicos que le van a facilitar eso al ser humano, como lo son la seguridad, la certeza, la igualdad, la libertad y, por supuesto, la justicia. También dentro de los elementos condicionantes del derecho, pues podemos considerar lo que es la sobrevivencia, ¿no? Puede considerarse entre estas primeras reglas del derecho. Surgieron valores morales como la solidaridad, la unidad de la familia, la prohibición del incesto y otros de naturaleza jurídica como la certeza y la seguridad que fomentan la paz y la convivencia dentro de la sociedad. Esos serían los elementos condicionantes del derecho. Y bueno, dentro de la sociedad, que ya va a ser ese conjunto de personas, ese conjunto de seres humanos, pues vendrán otras normas, como lo serán las normas morales, las normas religiosas, todos los protocolos que tendrán que acatarse para poder considerarse dentro de esta sociedad, ¿no? Para poder ser bien visto o para poder acatar las normas y las disposiciones, pues que se están estableciendo dentro de la sociedad para esa sana convivencia, ¿sí? Eh, en la segunda unidad hablaremos de la ciencia y la ciencia jurídica. Aquí hay un personaje muy antiguo que ha causado revuelo en temas como psicología, como historia, como derecho ahora también, que es básicamente este personaje de Aristóteles. Para Aristóteles, pues él pensaba que la ciencia era el conocimiento de la causa de una cosa y la filosofía va a ser la ciencia de las primeras causas y principios, ¿sí? Es lo que yo les decía, que él pues se enfoca a lo que es la ciencia, sobre todo pues la filosofía, no era un gran filósofo, pero se vincula en esta parte del derecho en el tema de que nos habla sobre la ciencia. En derecho nosotros tendremos que ver qué es una ciencia. Nosotros al momento que nos hablan de ciencia o que escuchamos esa palabra, pues inmediatamente como que nos imaginamos un laboratorio, ¿no? Y haciendo experimentos, pero en realidad, pues bueno, básicamente la ciencia será algo que pueda comprobarse. Por lo tanto, pues bueno, lo llevamos a nuestra materia, a lo que es derecho. ¿Por qué? Porque pues el derecho puede comprobarse con todos los antecedentes que hay de varias cosas que se han descubierto y que bueno, que existen también, como lo son las normas antiguas, como lo son, por ejemplo, el Código de Cádiz, como es las 7 tablas, como son todos esos tipos de cuestiones que, bueno, fueron hace muchísimos años y que ahora nos sirven para poder analizar
revisar cómo era el pensamiento de las personas, cómo era desde las pinturas rupestres que ya vivían en sociedad, ¿no? Que ya existía una pequeña sociedad, que ya existía un líder y que hoy en día ha cambiado toda esa situación, pero bueno, por eso podemos vincular o realizar este vínculo entre lo que sería la ciencia para efectos del derecho, ¿no? Y sobre todo enfocarla a la ciencia jurídica. Ahora, el diccionario de la Real Academia Española establece el concepto de ciencia como el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. Es lo que les decía, ¿no? Que inmediatamente, ¡fum!, como que nuestro chip nos lleva a un laboratorio y estar haciendo ahí algunos experimentos. Pero bueno, tiene que ser comprobable, entonces, para poderse denominar ciencia. Las ciencias se van a clasificar en ciencias formales, en ciencias naturales y, por supuesto, en ciencias sociales. Para Kelsen, la ciencia del derecho no tiene que ver con la conducta fáctica de los hombres, sino solamente con la jurídicamente preceptuado. Por ello, no es una ciencia de hechos como la sociología, sino que es una ciencia de normas por los antecedentes que les acabo de mencionar. Bien. Ahora, hablaremos también dentro de esta unidad de lo que es la teoría de la ciencia jurídica y para Núñez dice que va a ser es el nombre de, perdón, no es para Núñez, me equivoqué. La teoría de la ciencia jurídica es el nombre que Beauvoir atribuye a la tercera parte de su filosofía del derecho, asignándole el estudio de los procedimientos intelectuales adoptados por los juristas para determinar, interpretar, integrar y conciliar entre sí las reglas de un sistema jurídico. Ahora sí, para Núñez, esto lo tienen dentro de su material, es un libro también, es un autor famoso, existen 5 modelos de ciencia jurídica en sentido amplio y cada uno de ellos tiene su representante. Por ejemplo, existe la ciencia jurídica normativista, que es en donde aterriza precisamente este autor Beauvoir que les acabo de comentar. Aquí la ciencia, en la ciencia jurídica en sentido normativista, establece que la ciencia jurídica podría definirse como una disciplina normativa, siendo su objetivo de estudio, pues las normas, ¿no? Se va a enfocar específicamente a las normas. Eso hará la ciencia jurídica. Y sus representantes, pues fueron Kelsen, Beauvoir, Bullying y Bernegno. Para la ciencia jurídica realista, las proposiciones de la ciencia jurídica deben de ser predicciones de cómo decidirán los jueces las futuras controversias. Sus representantes fueron Holmes, Ross y Guastini. Para la ciencia jurídica argumentativista se apuesta por la innovación. Se enfatiza en el razonamiento jurídico como un tipo especial y particular de razonamiento práctico. Sus representantes, perdón, son Arnio, Alexi, Atienza, Nino o Pexenic. La ciencia jurídica en sentido tecnológico, pues aquí los defensores de este modelo presentan una tesis escéptica acerca del razonamiento práctico, conceptualmente independiente de cualquier tesis correspondiente a cómo son nuestros ordenamientos jurídicos. Sus representantes son Douglas, Llewellyn, Cohen y Oliphant, perdón. Y por último, la ciencia jurídica en el sentido crítico, para este modelo proponen como fin último el que los estudiosos del derecho comprendan al mismo como parte de un sistema social más amplio, generando un saber nuevo basado en diversas disciplinas y aproximaciones del derecho. ¿Sí? Entonces, estos son los 5 modelos que menciona Núñez. Hablaremos también de nuestras órdenes normativistas. En estas órdenes normativistas o en esta unidad hablaremos específicamente de los elementos del derecho. Los elementos del derecho, pues bueno, van a ser siempre el sujeto, el objeto y la relación jurídica. El sujeto va a ser aquel ser o ente capaz de ser titular de derechos y deberes. Puede ser una persona física o una persona moral. Es decir, podemos ser tú, puedo ser yo, puede ser el maestro Octavio, puede ser el presidente de la República, ¿no? Ese va a ser el sujeto, va a ser aquel ente
capaz de ser titular de derechos y obligaciones. Nosotros tenemos derechos y obligaciones. Hablando de una persona moral, bueno, pues ya sería cualquier empresa, ¿no? Podría ser la tiendita de la esquina, podría ser también Liverpool, Sanborns, son una persona moral. Va a ser titular entonces de derechos y obligaciones. El objeto serán los bienes, las acciones y omisiones del ser humano y por excepción la persona humana. Entonces, los objetos van a ser únicamente bienes, acciones y omisiones. Nosotros, como seres humanos, como vamos a ser los sujetos, pues no podemos ser el objeto, ¿no? El objeto va a ser, no sé, un automóvil, una casa. Ese va a ser el objeto, lo que cause ahí alguna situación, que haya alguna controversia entre sujeto y objeto, por ejemplo. Y la relación jurídica va a ser el elemento intelectual, va a ser el nexum. Es decir, el lazo, el vínculo entre el sujeto activo y el sujeto pasivo que va a implicar derechos y deberes solamente exigibles a las personas y esas obligaciones, pues bueno, no se podrán exigir a las cosas, en este caso a los objetos, ¿no? Por eso hablamos de sujeto y objeto. También hay un vínculo entre sujeto y sujeto. Puede ser sujeto activo y sujeto pasivo, como lo acabo de mencionar aquí en la parte de la relación jurídica. ¿Sí? Esto es muy importante, conocer e identificar los elementos del derecho. Ahora, dentro de la carrera, ustedes estarán escuchando de manera constante lo que es el hecho jurídico y el acto jurídico, pero es muy importante no confundirlos. Cada uno de ellos es diferente y vamos a explicarlos y sobre todo en este cuadro que les presento aquí para poder identificar precisamente las diferencias, porque probablemente si únicamente les menciono los conceptos, pues bueno, a veces suelen ser muy similares, ¿no? O nos queda muy escueto la parte del concepto, pero cuando ya vemos o veamos esta tabla en donde podemos identificar las diferencias entre uno y otro, pues bueno, será más claro y creo que podremos identificar mejor estos conceptos. Por ejemplo, el hecho jurídico va a ser todo acontecimiento producido por la naturaleza o por el ser humano que produce efectos de derecho. Perdón. Y el acto jurídico va a ser la exteriorización unilateral o bilateral de la voluntad destinada a producir efectos jurídicos que se plasman en crear, modificar o extinguir una relación jurídica. ¿De acuerdo? Eso es un hecho y un acto jurídico. Ahora vamos a conocer las diferencias de cada uno de ellos. Por ejemplo, el hecho jurídico. El hecho jurídico es el género y el acto jurídico será la especie. El hecho jurídico se produce por hechos naturales o por la conducta humana, que es como lo mencionamos en el concepto. El acto jurídico, por otro lado, se va a producir únicamente por la conducta humana. Cuando vemos en su definición que es la exteriorización uni o bilateral de la voluntad, ahí es en donde viene esta parte, ¿no? El hecho jurídico no busca producir efectos de derecho, los efectos van a surgir de la ley. Y el acto jurídico necesita exteriorización de la voluntad. La exteriorización de la voluntad está destinada a producir efectos jurídicos. Ajá. Esa es la clave del acto jurídico. Ahora, el hecho jurídico va a aceptar cualquier clase de prueba, cualquiera, y el acto jurídico únicamente aceptará la prueba documental. ¿Sí? Y bueno, para que nos quede más claro, pues el hecho jurídico puede ser un desastre natural, es decir, mi automóvil se averió, le cayó un árbol encima, bueno, pues si está asegurado yo no en qué padre, y si no, pues es causa de un hecho jurídico, es un desastre natural, un choque. También voy en mi auto, tengo un percance automovilístico y bueno, pues está dando un hecho jurídico. ¿Por qué? Porque se produjo por mí y por el otro conductor, ¿no? No sé quién haya tenido la culpa, pero bueno, pues fue una situación que produje yo como ser humano y que está efecto al derecho, ¿de acuerdo? El robo también, el hecho de que una persona se introduzca a un domicilio y realice un robo, hurte de ahí algunas cosas, pues bueno, también va a ser un acto que realizó un ser humano y que por supuesto va a producir efectos de derecho. Esos efectos pues será aplicarle la pena correspondiente según el Código Penal.
¿de acuerdo? El Código Penal Federal. ¿Por qué? Porque, bueno, pues nos vamos a enfocar a la ley. Esa es la finalidad o la parte de este hecho jurídico. Ahora, en el acto jurídico, pues tenemos el ejemplo de los contratos, cualquier contrato, el contrato de prestación de servicios en donde yo me obligo a, pues no sé, impartir ciertas materias y brindar alguna asesoría en línea y revisar diariamente en un lapso menor a 24 horas, pues la información que ustedes envían. Otro acto jurídico, perdón, otro tipo de contrato, pues el contrato de arrendamiento, ¿no? En donde una persona se obliga para con otra a qué, a pues bueno, estar pagando una renta y la otra también es bilateral, la otra también se obliga a prestarle un inmueble en donde va a estar seguro, va a tener todos los servicios o lo que estipule ahí el mismo contrato, quién va a pagar cada cosa, tendrá la seguridad, la persona que está arrendando, no, rentando, perdón, no podrá llegar y en cualquier momento introducirse o meterse, vivir nuevamente en la casa si le está rentando, ¿no? Entonces, es muy importante esta parte de los contratos porque pues precisamente ahí es en donde establecen esos efectos jurídicos, ¿no? Que van a crear, van a modificar o extinguir en su caso esa relación jurídica. El matrimonio pues también por supuesto es un acto jurídico, es solemne, ¿no? Las adopciones. ¿Sí? También serían otro ejemplo de acto jurídico. Entonces, aquí es donde podemos identificar perfectamente y por eso me gusta presentarles este cuadro para que ustedes puedan distinguir desde un inicio la gran diferencia que existe entre un hecho jurídico y un acto jurídico. ¿Sí? Bien, ahora, la ley. La ley tiene que ver con lo jurídico e institucional. Son disposiciones o una orden que emana de un órgano del Estado que tiene la facultad de crearlas, ¿no? Recuerden ustedes que, bueno, las leyes pues las crea el Congreso de la Unión aquí en nuestro país. Tienen que pasar, por supuesto que por un proceso, ¿no? Por un proceso, pero al final de cuentas, pues nuestro Congreso de la Unión es el que será el que autorice esas nuevos ordenamientos en su caso, ¿no? Algunos ejemplos de leyes, pues sería la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal del Trabajo, todas las leyes fiscales, ¿no? Como la Ley de ISR, la Ley de IVA, el Código Fiscal de la Federación, etcétera, etcétera. La norma. La norma está constituida en un deber o en un deber ser. Las normas se diferencian de un lugar a otro y también se diferencian por el tiempo, ¿no? Van a regular las relaciones sociales de la vida cotidiana donde le damos sentido a nuestras acciones. Por otro lado, la regla es lo que se debe de seguir o que se debe de ajustar a las conductas, es decir, cómo debemos de comportarnos. Por ejemplo, pues bueno, nosotros tenemos ciertas normas y ciertas reglas de conducta en nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, ¿no? La norma, por ejemplo, tenemos que dentro de la escuela, pues debemos de portar probablemente un uniforme, ¿no? En las primarias, en las secundarias, probablemente en algunas preparatorias, buscar también ciertas formas de conducta que van de acuerdo a ciertas normas o a ciertos parámetros que se han designado en cuanto a la forma en la cual nosotros nos vamos a conducir, en la cual vamos a hablar, en la cual nosotros pues vamos a ir incluso hasta vestidos, ¿no? O cómo vamos a estarnos comportando dentro de esa institución. Las reglas, por ejemplo, pues las reglas que nosotros tenemos en casa en cuanto al horario, en cuanto a, por ejemplo, nuestra habitación, ¿no? Los que sean todavía adolescentes, pues el hecho de tener que limpiar su habitación, tener que cooperar en algunas actividades del hogar, a qué hora pueden salir, a qué hora tienen que llegar a casa, etcétera, etcétera, ¿no? Esas son algún ejemplo de las reglas. Ahora, vamos a hablar también del ámbito de validez de las normas jurídicas. Los ámbitos de validez son temporal, material, espacial y personal. Temporal, pues va a ser un lapso durante el cual una norma va a tener vigencia o validez. Material, pues es la validez de la norma de acuerdo a la materia que regula. En este caso, pues puede ser laboral, penal, civil, fiscal, mercantil. Espacial va a ser el territorio en el cual tiene validez una norma jurídica.
En este caso, por ejemplo, la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz, ¿no? Personal, tiene validez respecto de los sujetos a los que regula. En este caso, la Ley Estatal del Servicio Civil a quienes son trabajadores del servicio del Estado de Veracruz. Ese es personal. Entonces, si se dan cuenta, estos ámbitos o este ámbito de validez se va ligando uno con otro, ¿sí? Lo fui poniendo en ese orden. Miren, temporal es un lapso en el cual una norma tiene vigencia, es decir, tiene validez. Para que exista el ámbito material, pues tiene que haber validez, es decir, ya tiene que haber temporalidad y esa validez va a ser la de la norma de acuerdo a la materia que regula. Espacial también, ¿no? Dentro del cual tiene validez la norma jurídica y personal, dentro del cual tiene validez los sujetos que regula. Entonces, bueno, esto es importante también dentro de las normas jurídicas. Nuestra siguiente unidad será la clasificación del derecho. Aquí tengo un cuadro sinóptico, hay un sinnúmero de clasificaciones del derecho. Podrán ustedes encontrarlas en diferentes autores, a lo mejor García Maínez o cualquier otro autor que ustedes puedan buscar. Para poder ver esta clasificación del derecho, pero sin lugar a dudas siempre nos va a llevar prácticamente a lo mismo. Es decir, se va a clasificar siempre, siempre en derecho objetivo y en derecho subjetivo. ¿Sí? Eh, el derecho subjetivo, pues, va a ser el conjunto de normas que establecen los derechos y las obligaciones de los sujetos que están vinculados por el orden jurídico, y el objetivo van a ser las normas dictadas por órganos competentes del Estado. También se puede llamar derecho procesal. Dentro del derecho subjetivo, pues podemos encontrar el derecho público, el derecho subjetivo, subjetivo civil. Es a lo que me refería en esta clasificación ya aquí. Como lo ven, pueden encontrar ustedes alguna diferencia, ¿no? En los diferentes autores que ustedes puedan consultar. Y también podemos ver dentro del subjetivo las normas que declaran la mayoría de edad, el derecho de acreedor, las obligaciones de deudor. Dentro del derecho subjetivo, el derecho subjetivo personal y el subjetivo patrimonial. Dentro del patrimonial, los reales y los de cerdito. En el derecho objetivo, la clasificación que podemos encontrar será el derecho interno, el derecho externo o internacional, el derecho público, el derecho privado. Dentro del derecho público tenemos, por ejemplo, al derecho tenemos, por ejemplo, al derecho administrativo, al constitucional, penal, de trabajo, dentro del derecho privado, al civil, mercantil, internacional, privado, ¿no? Y también al derecho de seguridad, al seguro social, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho al voto, derecho a la auditoría, el acceso a la justicia y la libertad sindical, ¿sí? Esta es una clasificación, ¿no? También podemos encontrarlo o ver esa clasificación, ¿no? Del derecho en subjetivo y subjetivo. Dentro del subjetivo, lo que sería el derecho político, derecho, bueno, ya vimos subjetivo público. Déjenme ver, es que me está tapando esta. Esta sí, aquí no lo tenemos, ¿no? El derecho político, por ejemplo. Y también tendríamos el subjetivo patrimonial, sí, sí lo tenemos. En el objetivo, interno, externo, público y privado, sí, básicamente. Básicamente, este es otro autor. Estoy viendo aquí rápidamente otro autor para poderles compartir diferencias, ¿no? Hay quienes también dentro de esa clasificación del derecho dicen, mira, pues es público, social y privado. El público será el constitucional, administrativo, este que tenemos aquí. Constitucional, administrativo, fiscal, penal, procesal e internacional público. Dentro del social, que no tenemos en este caso aquí, tendríamos el agrario, el laboral, de seguridad social, de educativo, económico y ecológico. Y dentro del privado, civil, mercantil, internacional privado. Entonces, les digo que ustedes pueden encontrar infinidad de clasificaciones básicamente entre público y privado, pero o unas clasificaciones más extensas, no sería cuestión ya nada más de complementar su
su cuadro, pero al final del día, pues bueno, todos recaen prácticamente a lo mismo, ¿no? Ya serían como que subclasificaciones, por así decirlo, ¿ve? Bien, pero básicamente se clasifica en derecho que es subjetivo y objetivo, también lo que es público-privado es importante y lo que es también el... Bueno, en este caso no está el social, pero pues también podríamos considerarlo, ¿no? Entonces, esta sería nuestra clasificación del derecho. Y por último, ya sería nuestro último tema, perdón, hablaríamos de las fuentes del derecho. Las fuentes del derecho, también les presento este cuadro y les hago también el mismo comentario del cuadro anterior. Dependiendo del autor que ustedes revisen, que ustedes vean, pues podrán encontrar diversas clasificaciones de estas fuentes del derecho, pero lo importante o lo medular de este tema es que nosotros reconozcamos o sepamos que las fuentes del derecho van a ser todas aquellas contribuciones, perdón, que van a originar el sistema jurídico y de las cuales van a nacer las normas jurídicas. De ahí la importancia de las fuentes del derecho. Vamos a vincular este concepto, de hecho, a lo que es una fuente, ¿no? Una fuente, nada más así el concepto fuente, pues es algo de donde emana algo, ¿no? Entonces, estas fuentes del derecho, pues prácticamente va a ser de donde van a emanar todas aquellas bases del derecho, ¿de acuerdo? Las fuentes del derecho pues van a ser diferentes dependiendo del sistema del derecho en el cual nos encontremos. Eso es también importante mencionarlo. Como, no sé, como antecedente se me ocurre mencionarles lo común de, por ejemplo, que dentro del derecho continental, recuerden que tenemos al derecho continental y al derecho anglosajón, que es lo que deben de estar viendo ahorita en otra materia quizás. Dentro del derecho continental, pues bueno, tenemos a la Constitución, los tratados internacionales, el derecho europeo, que sería nuestra pirámide de Keynes, ¿no? La ley, los reglamentos, la costumbre, los principios generales del derecho, por ejemplo, en el continental. En el derecho anglosajón sería la jurisprudencia, la ley, la costumbre y la doctrina, por ejemplo. Esas serían nuestras fuentes del derecho. Pero bueno, dependiendo también de cada una de las ramificaciones del derecho, pues vendrá su propia pirámide de esas fuentes del derecho. Pero en la teoría general del derecho, podemos hablar de las fuentes formales, de las fuentes reales y de las fuentes históricas. Las fuentes formales son la ley y la costumbre, por ejemplo. Aquí es en donde hablaríamos del proceso de creación de una ley que les decía hace un momento cuando hablábamos precisamente de la ley y aterricé a lo de la Cámara de Diputados o al Congreso de la Unión, en donde Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, recuerden que van a hacer todo ese proceso de la iniciación, discusión, aprobación, sanción, publicación e iniciación de la vigencia, ¿no? Todo ese proceso para la creación de una ley. Las fuentes reales del derecho van a ser los factores y elementos que determinan la norma jurídica. Estos pueden ser políticos, sociales o económicos. Y las fuentes históricas van a ser los documentos, como por ejemplo las inscripciones, los papiros, los libros, etcétera. Esto, bueno, pues es muy importante considerarlo, ¿no? La parte de las fuentes del derecho y pues esta famosa pues importancia de las mismas, de dónde emana precisamente la, la, el derecho, ¿no? Que pues viene principalmente, valga la redundancia, de lo que es la constitución, ¿no? Nuestra constitución. Para empezar, aquí en nuestro país, todas, absolutamente todas las leyes, llámese en tema penal, civil, mercantil, fiscal, en el tema que ustedes gusten y manden, todas, absolutamente todas las leyes emanan de la Constitución. Ajá, todas, todas, sin excepción alguna. Y no pueden contrapuntearla, perdón, porque ninguna ley puede ir en contra de lo que establece la Constitución. Entonces, por eso sería como que nuestra ley o nuestra norma suprema y esa sería la principal fuente del derecho aquí, al menos en nuestro país. Después de la Constitución podríamos hablar de de los tratados, perdón, internacionales, esos tratados internacionales que también van de la mano a la Constitución, que no pueden
contrapuntearla, por supuesto, y que tienen esa apertura para poder permitir lo que son las importaciones, las exportaciones, más que nada en el ámbito mercantil, también en el ámbito social, pero sobre todo en este tema mercantil, fiscal, por supuesto, ¿no? Eh, Otra fuente del derecho, pues serán el derecho comunitario. El derecho comunitario, por supuesto, como pues todos los emanan, ¿no? De los tratados, por supuesto, de los tratados internacionales. Las leyes, como lo mencionamos, y bueno, en sentido estricto, con lo que sería el Congreso de la Unión, con la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, en donde viene todo este proceso de creación de las leyes, ¿no? Los reglamentos, por supuesto, también serían importantes, todos los reglamentos que sean reales, que sean decretos y órdenes. La costumbre también es parte de la fuente del derecho, ¿no? La costumbre, por supuesto, y pues bueno, los principios generales del derecho, por supuesto, ¿no? Estos van a inspirar a las leyes, pues porque bueno, son bases, son la base fundamental. Ujú. Y bueno, esto es importante, por favor, que lo consideren, que lo tomen en cuenta. Y pues bueno, es nuestro último tema, con esto concluimos. Yo nuevamente me reitero a sus órdenes. Mi nombre nuevamente, Yunuen Gómez Paredes, y estaré guiándolos en este curso de Introducción al Estudio del Derecho. Espero que esta información pues les sea de utilidad y estaré pendiente de sus envíos, de sus productos para cualquier duda. Por favor, no esperen hasta el último día. Creo que estamos a muy buen tiempo para ir comenzando. Bueno, de hecho, ya varios de ustedes han iniciado sus actividades, sus productos. Entonces, iré de la mano con ustedes calificando lo más pronto posible para que ustedes puedan ver si hay alguna corrección o, bueno, si vamos bien en todo, ¿de acuerdo? Pues que tengan un exitoso mes. Seguiré pendiente de ustedes y mucho gusto.